Bien, comenzamos. En el marco del programa de investigación en cambio climático y ante la grave situación de emergencia ambiental, surge la necesidad de una profunda revolución cultural que ofrezca respuesta a los desafíos actuales y que incida significativamente en nuestras vidas, promoviendo cambios de actitudes y comportamientos. El reto exige la participación activa del ámbito educativo. Por ello, la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de la Secretaría de Apoyo al Aprendizaje, la Dirección del Plantel Oriente, el Laboratorio Central y el Comité Organizador, les damos la más cordial bienvenida al tercer Congreso Ecología y Ambiente, evento que tiene como objetivo reflexionar acerca del cuidado y uso racional de los recursos, el deterioro ecológico y emprender acciones encaminadas hacia la empatía ambiental y el mejoramiento de nuestro entorno escolar y familiar. A continuación, me complace presentar en el Presidium, no sin antes agradecer su puntual asistencia a este evento académico, al maestro Ramón Mauber Franco, secretario técnico del CILANI, en representación del doctor Jesús Ceja Pizano, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Valle. Muchas gracias. También contamos con la presencia del licenciado Gustavo Alejandro Corona Santoyo, en representación del director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan. Asimismo, contamos también con la presencia de la maestra Sandra Saez Ceballos, representante de la Secretaría de Servicios y Apoyo al Aprendizaje. También nos acompaña la maestra Lucía Benítez Salgado, integrante del comité organizador. Y nuestro primer ponente, el maestro Rueda Abad. Toca el turno de presentar al licenciado Arturo Delgado González, director de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente, a quien cedo la palabra con el propósito de dar la bienvenida al evento inaugural. Buenos días. Buenos días tengan todos ustedes. Antes que nada, agradecer la presencia de nuestros estudiantes, de las maestras y maestros. Perdón. Les decía, quiero en primer lugar agradecer la presencia en este evento inaugural del tercer Congreso de Ecología y Ambiente a nuestras alumnas y alumnos, a nuestras maestras y maestros de diferentes planteles, al comité organizador, a todos los que han colaborado con su apoyo para la realización del mismo. A la vez, también agradecer la presencia de los representantes tanto de la Dirección General de nuestro colegio como de cada uno de nuestros planteles. La crisis ambiental en que vivimos es producto de muchos factores. Algunos, quizá los menos, son de tipo natural. La mayoría, al no ser que todos, son de carácter humano. Esto es la demanda de servicios, restricción, la irracionalidad en el uso de los recursos, el descuido en la generación de basura y no de residuos. Ha provocado no solo un entorno desagradable, sino potenciar un cambio, al parecer, irreversible en el clima. Ante este panorama desalentador
y teniendo en nuestras manos el compromiso de la formación de jóvenes universitarios, un grupo de profesores se han reunido en los diferentes planteles, claro, con el propósito de compartir reflexivamente con iguales no solo la problemática, sino las acciones que debemos emprender colegiadamente con el fin de contribuir a revertir desde nuestro ámbito esta problemática. Este encuentro, sin dudarlo, permitirá que intercambien ideas con posibilidades de alternativas de mejora, de contagiarnos de entusiasmo en la comunidad para llevarlas al plano de la acción y generar cambios visibles, viables, acerca de la concepción de los recursos, el manejo de los residuos y, claro, con la meta de apropiarnos de una cultura ambiental y de un cambio en nuestro estilo de vida. Y queda claro que el fin último es dejar un mejor plantel, una mejor comunidad a las siguientes generaciones. Enhorabuena a todos, organizadores y participantes, por este reto compartido, que los universitarios sabremos encarar con la garra y tenacidad que nos caracteriza. Que estos 2 días intensos de trabajo generen nuevos proyectos de trabajo, que seguramente todos los directores, con sus respectivos representantes, esperamos sus propuestas para llevarlas a cabo. Sean todos bienvenidos a esta su casa del plantel Oriente, y como dijo la distinguida doctora Molina, solamente hay una tierra y una atmósfera, y cada uno de nosotros debe trabajar en la protección de nuestro frágil entorno para las futuras generaciones. Bienvenidos sean todos ustedes y que sea muy fructífero este encuentro. Queremos a la vez agradecer la participación en este evento a nuestro distinguido científico social egresado del CCH Sur, ¿sí?, el maestro José Clemente Rueda Abad, y a la vez que podamos declarar, si nos ponemos de pie. Formalmente inaugurado este tercer Congreso de Ecología y Ambiente, auspiciado también con la colaboración del Programa de Investigación en Cambio Climático de nuestra universidad, siendo, por lo tanto, las 11 horas con 30 minutos del día 21 de abril de 2014, inauguramos con todos los deseos de un éxito rotundo este tercer Congreso de Ecología y Ambiente. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del director Delgado González. Es importante señalar que este evento cuenta con la participación de 301 asistentes, 63 ponencias, carteles y ensayos gráficos. También se suma la contribución de carteles de cambio climático y de la esfera del agua correspondiente a la Escuela Nacional Preparatoria número 2. Finalmente, debemos aludir que el evento se encuentra enmarcado en el Día Mundial de la Tierra, que es mañana, y que al respecto es fundamental reflexionar sobre estrategias de cuidado. Algunas de ellas serán presentadas por estudiantes a través de carteles y diversos talleres como reciclado de PET, reuso de papel y cartón, etc. En un momento los invitamos a que escuchen la conferencia magistral Comunicación y Cambio Climático a cargo del maestro José Clemente Rueda Abad. El maestro Rueda Abad, como bien lo dijo el maestro Delgado, es egresado del CCH Sur, es maestro en estudios políticos y sociales por la UNAM y actualmente se encuentra realizando el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guanajuato, Campus León.
Ha colaborado en el Colegio Nacional de Economistas y la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía de la UNAM. Fue guionista y locutor del programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía. Ha impartido cursos de actualización docente para profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nivel licenciatura en el tema de cambio climático. También ha impartido seminarios en el Senado de la República, tanto para miembros del Centro de Capacitación y Formación Permanente como para comisiones parlamentarias. Ha publicado en el año 2009 sobre ventanas de oportunidad para los científicos sociales en el problema del cambio climático. En 2010, y en coautoría con Carlos Gay García, Diplomacia Climática, ¿qué esperamos de la COP16 en Cancún? En 2011, Gobernanza del Cambio Climático. En 2012, Vulnerabilidad Social y Cambio Climático, la evolución del régimen climático internacional, agricultura y cambio climático, el discurso científico y el discurso gubernamental. Actualmente es secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, enlace académico y coordinación de logística del primer y segundo Congresos Nacionales de Investigación en Cambio Climático y coordinador académico del Seminario Permanente del Programa de Investigación en Cambio Climático. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Agradecer en principio a las autoridades del Medio Oriente que nos abren sus puertas en esta tercera edición del Congreso de Ecología. El programa de cambio climático de la UNAM es el segundo año consecutivo que participe y esperamos que sea la tercera de muchas por venir. El programa de cambio climático es un programa de la UNAM nuevo, relativamente, tenemos apenas 4 años cumplidos la semana pasada, pero haciendo mucho ruido no solamente dentro de México, sino incluso fuera. Entonces esperamos, no solamente como la parte de la organización en la que estamos inmiscuidos desde hace ya más de 20 meses en este trabajo colectivo, que los frutos sean paulatinos, que sean constantes y que en el futuro sean permanentes. Evidentemente la apuesta principal es que el tema de medio ambiente, el desarrollo sustentable, el cambio climático, poco a poco se torne en una realidad académica y en una realidad social e individual entre todos los miembros de esta comunidad universitaria. Evidentemente es un trabajo que estamos arrancando. Cuando hablamos de un tercer congreso suponemos que vendrán muchos, pero que también implica que el esfuerzo de organización, de trabajo, de realización de objetivos va para muy largo plazo. Es decir, estamos comenzando el proceso de sembrar en los profesores, en los alumnos, en los que posteriormente serán egresados y que llegarán a las áreas de la Universidad Nacional Autónoma de México, a ser científicos sociales, pero también científicos duros, a estudiar la naturaleza, a estudiar cómo se interrelaciona el ser humano con el medio ambiente. Todo eso queremos hacer con el CCH. Casi nada, es una empresa grande. A lo mejor abrimos el juego desde ahorita y anunciamos que tenemos la propuesta desde el programa de cambio climático de la UNAM de generar un curso que está trabajándose ya. De hecho, el año pasado dimos un primer curso de actualización docente para profesores de CCH y este año queremos hacer un segundo. Y este segundo he puesto como condición que sean no menos de 100 profesores y no menos de 20 profesores por plantel. Esperemos que eso lo podamos hacer para el verano y que al cabo del tiempo tengamos no solamente este trabajo individual, sino que sea un colectivo donde las voluntades individuales nos vayan ayudando a hacer conciencia con los chavos, que son los que nos preocupan. Me voy a permitir pararme porque no me gusta estar sentado, con permiso y con sus perdones. Veo muchos chavos, lo cual me gusta, y arranco con una pregunta. ¿Cómo creen ustedes que llegué a cambio climático? ¿Por gusto? No. ¿Por necesidad de qué? ¿De dinero? No. Porque está preocupado. ¿Porque estoy preocupado? Sí. ¿Y académicamente cómo llego a cambio climático? ¿Con una maestría? Sí, claro, pero en ciencias sociales. Es decir, lo lógico sería que un científico duro, ya sea físico, químico, biólogo, matemático, sea el que estuviera aquí parado frente a ustedes el día de hoy, que de hecho ese era el plan original. El doctor Carlos Gay García, físico atmosférico, iba a estar parado frente a ustedes, pero nos salió una eventualidad y él estaba cubriendo un evento
organizado también por nosotros en el Senado de la República, y yo he decidido venir con ustedes. Entonces no nos aventamos un volado, dijo, a ver, ¿quién va a tal lado? Yo dije, yo voy al CCH. ¿Y por qué al CCH? Primero, porque soy egresado, y segundo, porque ese es el primer mensaje de la conferencia, que no les dé miedo. Y que no les dé miedo por lo siguiente: siendo científico social, las únicas materias que tengo en mi currícula académica que hablan de física, química y biología, las cursé hace casi 20 años en el CCH Sur. No más. Yo no tengo un curso de especialización en modelación climática, ni tengo un curso o un seminario sobre nicho ecológico. No, no lo tengo. ¿Cómo entro entonces? Con este background que traigo sobre física, química y biología, que me han permitido llegar hasta donde hoy día estoy. Y se dice muy fácil, y es una línea: secretario técnico del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM. ¿Alguien sabe qué significa eso? ¿Alguna especulación? No de todas, de muchas. ¿Qué más significa eso? Coordinar los trabajos de investigación en el área. También. ¿Qué más? Proponer, sí, también investigación, desarrollo de temas, de eventos. ¿Qué más? Hacer. También hago investigación, por supuesto. De Divulgación. También dar cursos, por supuesto, tanto los coordino como los imparto. ¿Qué más? Venir a dar conferencias como hoy día con ustedes. Esa es parte de mi trabajo y me gusta mucho. Pero el centro es muy simple. Es la Universidad Nacional. Es la única universidad nacional de este país. Tenemos muchas universidades y respeto mucho a todas ellas, las universidades de los estados, y hacen su propio trabajo. La única universidad nacional de este país es esta. La otra institución nacional es el Politécnico. Y estamos trabajando en cambio climático brazo a brazo, lo cual es importantísimo, no solamente que ustedes lo sepan, sino que sus resultados se vean, no solamente por el bien de ambas instituciones, sino por el bien de nuestro país. ¿Qué más quiere decir cambio climático UNAM? Quiere decir que estamos preocupadísimos, no solamente porque cuando lleguen allá, a Ciudad Universitaria, o a las FES, o a los campos externos de la UNAM, lleguen bien preparados. En la materia nos preocupa que cuando lleguen allá sepan que hay un tema de investigación importantísimo, pero que más allá de ser un tema, es una preocupación del futuro. Y la preocupación del futuro es bastante simple. El cambio climático es un escenario de cómo vemos el futuro en escalas de 80, 50 o 100 años. Y lo que vemos no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque en efecto, estoy acá de este lado en principio por una motivación personal. Tengo 40 años, egresé del CCH Sur en 1994, estoy casado, tengo una hija de 10 años, mi hija, igual que un servidor y mi mujer, vivimos en León, Guanajuato. Ahí se complica más la cosa, porque vivo en León, Guanajuato y trabajo en la Ciudad de México. Voy y vengo. Parezco relojito, tic-tac, tic-tac, voy y vengo. Maravilloso. Pero ¿y por qué entonces trabajar en la Ciudad de México haciendo esto? Porque tengo muy claro que el futuro, si no hacemos algo desde hoy, lo que le tocará a mi hija vivir cuando sea mayor no será ni la mitad de lo que a mí me ha tocado vivir. Nací en la Sierra Norte de Puebla hace 40 años. Entonces tengo un yo ecológico muy enraizado con el tono de los bosques verdes de la Sierra Norte poblana. No tengo tanto problema. Para aquellos que han nacido en alguna ciudad y que como vecino, en lugar de tener un árbol, tienen otro edificio, hay problemas. Su yo ecológico es muy difícil. Si en lugar de tener árboles hasta donde alcanza la vista tenemos una maceta, tendremos problemas. Hoy por la tarde en la conferencia de las 5 vendrá la licenciada Pérez Canales a hablarles sobre una zona cercana a la Ciudad de México, de hecho aquí, cercana a este CCH, para decirles lo que ha estado pasando con la vulnerabilidad social de la región
no muy lejos de aquí, a 20 minutos. Pero eso se los platicará la licenciada Pérez Canales al rato que llegue por la tarde. Los invito a que la escuchen. Cambio climático es un escenario de cómo vemos el mundo. Yo estoy ahí metido porque veo que mi hija no va a tener un futuro de mundo como el que yo tuve en mi presente. Y este presente ya es preocupante. Y es preocupante porque lo que tenemos que saber es que el cambio climático es un hecho científicamente comprobado. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos hacer a un lado o no podemos ignorar el problema. Eso de entrada. ¿Qué más sabemos? Sabemos que la temperatura del planeta se ha incrementado en 0.78 de grado desde hace 250 años a la fecha. ¿Y eso qué significa? ¿Más calor? No, significa en principio que es una temperatura media global, lo cual implica que en algunas regiones del mundo no estamos hablando de 0.78 de grado, sino de más. Y en algunas de menos. La constante es todo el planeta se está calentando. ¿Qué hacemos para que eso deje de suceder? Esta conferencia se llama Comunicación y Cambio Climático. No me voy a meter en definiciones teóricas porque me puedo poner muy pesado y no me van a entender. Lo que quiero ponerles de fondo es: comunicar es poner en común, donde los que están de un lado y un servidor podamos entendernos. Ese poner en común implica, para el que está de este lado, bajarse lo necesario para que todos nos entendamos, sin agredir al que sabe, sin ofender al que no sabe. Ese es el reto de la comunicación. Por eso es que me gusta venir a dar conferencias, no por otra cosa. O sea, esta capacidad de poder dialogar con las personas que están del otro lado es lo que me motiva. ¿Y por qué me motiva? Porque evidentemente hay muchas dudas. La que sigue. Entonces, lo que estamos poniendo en común es que hay un problema global, que es la temperatura. Este problema global de la temperatura ha sido causado por un desajuste en el sistema climático. El planeta es como una pelota de básquetbol, de las de hoy día, o como las de fútbol de hoy día. Cuando yo jugaba fútbol, cuando era muchacho, se le notaban todavía los gajos y las costuras, y ahí estaba el hilito, e iba uno con el reparador de las pelotas y volvía a quitar el pedacito y volvía a poner un gajito y volvía a coser y no pasaba nada, podíamos seguir jugando con ese balón. Hoy día no. Hoy día los balones de fútbol son de una sola pieza, y si se jode la cosa, se jode paciente. El planeta le pasó lo mismo. Tierra, atmósfera, suelos, mares, biodiversidad, todo es un conjunto. Ese conjunto, lo que ha hecho el ser humano es modificarle uno solo de los elementos. Al modificar ese solo elemento, que es la atmósfera, se modifica el resto del sistema, lo que está en riesgo. Y dentro del mundo hay muchas cosas, y entre esas muchas cosas que hay en el mundo tenemos más de 7 billones de personas. Entre esos 7 billones estamos los aquí presentes. Entonces, cuando tenemos claro que lo que hemos hecho es modificar la atmósfera, hay que saber qué parte. El tema de la atmósfera a nivel internacional ha funcionado por otro problema, básicamente, y fue el hoyo en la capa de ozono, gracias a lo cual Mario Molina ganó un premio Nobel en el año del 95, está perfecto, pero ese es otro asunto. La capa de ozono y cambio climático no son lo mismo, partiendo de ahí. Cambio climático implica una alteración en los componentes geoquímicos, biogeoquímicos de la atmósfera, es decir, tienen más cantidad de gas de lo que tenían antes. Y pongo un ejemplo bastante simple. Cuando uno pone a hervir la leche, ¿alguien que de aquí también hierve la leche? Sí, ¿qué pasa cuando hervimos la leche? Además de que se suba, forma una capita. Mientras más bruta sea la leche, más gruesa es la nata. Bien, esa nata es grasa, cuidado que se la coma, porque va para las venas. Entonces, lo que sucede entonces es que la quema de combustibles fósiles ha generado que le modifiquemos la composición química a la atmósfera. Hoy día tiene más CO2 que nunca en la historia.
¿Y el CO2 de dónde viene? De la combustión, es decir, del uso de energía. Eso en principio. Pero además de que quitemos vastas zonas de árboles para poder poner edificios, casas, carreteras, todo lo que sea necesario para que tengamos una mejor forma de vida. Aquí viene una. Esto que le ha pasado al planeta, podemos decir hoy día que, si bien es cierto, surge desde la revolución industrial para acá, en aquellos años no se sabía. Las consecuencias, hoy día sí las sabemos. A los de antes les podemos decir que eran unos ignorantes. Hoy día no podemos decir lo mismo. Hoy día ya lo sabemos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Modificar ese tipo de acciones. El cómo es allí donde está el área de investigación. No solamente aquí, sino en todo el mundo están trabajando en eso. Entonces, esa modificación mínima, la que sigue, por favor, a la atmósfera, ha provocado que hayamos pasado por primera ocasión en la historia, el año pasado, en mayo, de las 400 partes por billón de CO2 atmosférico. ¿Por qué digo por primera ocasión? Porque hay registros históricos de los últimos 65 millones de años, y esa lectura en el pico superior derecho no se había registrado nunca. Y con esos escenarios, sabiendo que la temperatura se ha incrementado, que el CO2 se ha incrementado, sería válido preguntarse: ¿y cuándo comenzamos a estudiar esto? ¿Alguna idea? Si estuvieran en mi salón de clase, les diría que les doy un 10 al que me responda. Porque además en mi salón de clase, cuando estaba yo en licenciatura, les decía: te doy un 10, pero no por la clase, sino por todo el semestre. Porque esa ya te la sabes, ya no tienes que aprender. ¿Alguna idea? Nadie tiene una idea. Década de los 50 del siglo pasado. Los 50 del siglo pasado, ¿quién? ¿Quién qué? ¿Quién comenzó a estudiar esto? Ingleses. No, ingleses no. Empezó un poquito antes. En 1903, Arrhenius, alemán, fue el primero que comenzó a investigar la correlación probable entre gases de efecto invernadero y temperatura. Pero de ahí no pasó. ¿Por qué? Porque el señor Arrhenius escribió en alemán. Nadie lo entendió, fue su tesis de doctorado. En 1938, Callendar, inglés, dice: bueno, vamos a seguir la tesis de este otro muchacho. Y dice: sí, es cierto, hay una correlación, pero era de física experimental. Es decir, lo hacían en el laboratorio, controladito, todo muy bonito, perfecto. Había una correlación, lo podían demostrar en laboratorio. En 1957, Roger Reber se va al Ártico y es el primer científico del mundo que toma muestras de los glaciares permanentes y los lleva ¿a dónde? ¿Alguna idea? ¿A cuál laboratorio? Ni idea. A Mauna Loa, Hawái. Y en Mauna Loa comprueban, ya no solamente con una simulación, sino con datos reales, que la concentración de gases de efecto invernadero se ha ido incrementando año tras año. Y desde allí surge esta área de investigación que es cambio climático. No surge antes. Se consolida en 1988 con la creación del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de la ONU, y de ahí para acá, sin decir que viene la hecatombe o el apocalipsis, lo que tenemos es un continuo de datos que corroboran año con año que el tema de cambio climático está presente. La que sigue, por favor. ¿Y cómo sabemos que está presente? Porque la zona izquierda, que está en un recuadro, indica los años más calientes desde la revolución industrial a la fecha. Me he permitido no poner el dato del año 2013. ¿Por qué? Porque también está dentro de ese cuadrito. ¿Qué tenemos allí? Tenemos años 2010, 2005, 1998, 2002, 2003, 2007, 2006, 2009, 2012 y 2004. Señores,
ya todos estábamos vivos. Preocupante. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó el año pasado con el huracán Yolanda en Filipinas? El año pasado, ¿cómo estuvo? Yo lo vi desde mi casa y dije, pobres filipinos. ¿A quién conozco en Filipinas? A nadie. Pero eso no le quitó que hayan habido más de 5,000 muertos. ¿Alguien tiene el dato de cuánto fue la velocidad de los vientos del huracán Yolanda? Nada más como para anécdota. ¿Nadie? No. Bueno, un huracán se mide en una escala que se llama Saffir-Simpson. Y la escala Saffir-Simpson lo que hace es medir la velocidad de los vientos. Mientras más fuerte el viento es mayor su capacidad de destrucción. ¿Estamos? ¿Ahí vamos bien? Bien. La escala Saffir-Simpson arranca en 80-85 kilómetros por hora y llega hasta 120. Ese es un huracán escala 1. Pero termina en 180 kilómetros por hora. ¿Estamos? Y es escala 5. Maravilloso. El huracán Yolanda del año pasado tuvo 195 kilómetros por hora consecutivos durante 24 horas. ¿Eso qué significa? Que barrió con el país. ¿Y qué más? Que rompió la escala. Simple. Al romper la escala, ¿ante qué estamos? Ante un problemón, porque ya no hay escala. ¿Cuántos eventos de ese tipo podríamos esperar? ¿Alguien tiene una idea? Según las proyecciones, a partir de estos análisis, según las proyecciones, se prevé que sean de mayor intensidad cada vez. Y de mayor frecuencia. Esto significa que tenemos que ponernos a pensar un poquito en qué estamos haciendo en México. Estamos en el Distrito Federal, uno de los cuantos estados. Este es un Distrito Federal, no es un estado de la Federación, pero ¿cuántos estados costeros tenemos en México? Ese es el dato de primaria. Echen el lápiz así, Baja California Norte, la península, las costas, ¿cuántos? Ni idea. Se la respondo. 17 estados. Y echen el lápiz, pueden contarlos, yo lo sé. De esos 17 estados, ¿cuántas personas viven en los primeros 10 kilómetros de margen? Mexicanos. De hoy día, no de hace 10 años, de hoy. ¿Ni idea? Revisen el INEGI 2010, que es el dato oficial. 32% de la población mexicana vive en los primeros 10 kilómetros cercanos a las costas. ¿Cuánto es 30 y tantos por ciento sobre 117 millones? Muchos. Bueno, estos muchos que no podemos contabilizar ahorita de rapidito en una regla de 3 son los que se verían potencialmente afectados si viene un huracán. Les informo. Por todas nuestras costas nos han tocado huracanes desde hace 500 años. No hay un solo estado de estos 17 que no haya sido impactado por un huracán escala 5. Si estamos rompiendo la escala, me comienzo a preocupar. Y no me preocupo solamente por eso. ¿Alguien se acuerda de Manuel e Ingrid en septiembre? ¿Y cómo nos fue? Y digo nos porque somos mexicanos. No decimos los pobres de Colima les fue muy mal, o los pobres de Guerrero también les fue muy mal. Claro, les fue muy mal. Pero ¿cómo nos fue? Mal. Y les informo, uno fue una tormenta tropical y el otro fue un huracán escala 1. Si nos hubiera tocado lo que Yolanda en Filipinas, nos hace tal. ¿A dónde voy con este argumento? La vulnerabilidad social no es solamente que uno esté colocado en un lugar inadecuado para vivir, sino que además se conjuguen prácticas políticas, cuidado, no te vayas a caer, prácticas políticas inadecuadas, respuestas institucionales a destiempo, la desconfianza en la autoridad,
la pobreza misma y las capacidades de respuesta individual. Si uno no sabe qué hacer en un terremoto, y lo platicabas muy temprano, pues sale uno como conejo, ¿dónde? Y que se queden los vecinos allá arriba. Yo tengo la hipótesis, y es porque lo hemos estado viendo en Ciudad Universitaria en los últimos años, de pronto tiembla, y tenemos la mala hipótesis de que la Ciudad de México, sin decir que es invulnerable, porque no lo es, a los terremotos, porque eso nadie lo puede controlar, sí sabemos que el grado de vulnerabilidad se ha reducido. Y se ha reducido, ¿por qué? Porque desde 1985, con el terremoto de septiembre, se han modificado muchas prácticas culturales. Constantemente se reitera de qué hacer en caso de siniestro de terremoto. Y sabemos cómo evacuar y en qué orden y en dónde están las zonas de reunión. Sabemos que tenemos que tener siempre listo una petajita con los documentos, etcétera, etcétera. No hay tanto problema. Esa parte ya la sabemos. La hemos ido practicando desde el 85 a la fecha. Al mismo tiempo, cuando la autoridad se ve rebasada, lo que ha hecho es conformar comités locales de prevención, que son los que son la primera fuente de reacción. A ellos nos dirigimos, está perfecto. Pero y además, por si no fuera suficiente, la Ciudad de México ha tenido nuevas normas oficiales para construir edificios. Eso tampoco nos salva de que llegue un terremoto 8.5 y nos haga tal. Pero uno de escala 8, salvo su mejor opinión, yo creo que si aguantamos unos cuantos segundos, a lo mejor si es 2 minutos nos lleva la trompada, pero si es un poquito menos aguantamos. ¿Cuántos terremotos arriba de 7 grados? Y eso estaría para documentarse, de hecho yo ya lo estoy haciendo, hemos tenido en la Ciudad de México desde el 85 para acá, más de 20. Y la ciudad no se ha caído. Es decir, estamos comenzando a trabajar para prevenir el desastre. Cambio climático, por su potencial, por su globalidad, implica un área de prevención de riesgo. ¿El riesgo cuál es? 1, que se incremente la temperatura entre 1.4 y 6.8 grados centígrados de aquí al 2100. Imaginémonos un planeta con 3 grados más. Y dije un planeta, no un distrito federal. Porque a lo mejor en el DF tenemos más calor en el norte, un poquito más humedad en el sur, por las condiciones orográficas. No hay tanto problema. Pero imaginémonos 3 grados promedio más en la Ciudad de México. Imagínense ese mismo escenario a las 12 del día, o mejor, a las 14 horas. En el metro Hidalgo, ya de por sí, hoy día nos va como nos va. Dejen el agasajo y todo aquello. En el calor. ¿Qué hacemos en la Ciudad de México para mitigar el calor del verano en hora pico en la zona del metro? Ponen aspersores con agua. ¿Eso es adaptarse al cambio climático? No, eso es tirar agua. Pues tampoco regalan botellitas de agua o no ponen bebederos. Pero no solamente es en México, eso mismo sucede en Francia, sucede en Inglaterra, sucede en los Estados Unidos. Es decir, como dinámica de adaptación mal hecha, lo estamos haciendo todos mal. Segundo, ¿qué es lo que puede suceder? Que el régimen de precipitaciones se modifique. ¿Que se modifique para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Para cualquier lado, porque no lo sabemos con ciencia cierta. ¿Qué pasaría con esa elevación de 3 grados de temperatura? Ya dijimos que el planeta es uno solo. Bueno, pues resultaría ser que los glaciares permanentes se descongelarían. ¿Y cuáles son nuestros glaciares permanentes en México? ¿Alguien sabe? Estas muchachas van a sacar 10 hoy día. Pico de Orizaba, Toluca, Popo, Ixta, Colima, los que se les ocurran, bueno, esos despídanse si hay 3 grados más. Pero el problema no es que se desaparezcan y se descongelen. Con 3 grados más, donde no llueve, Sonora, Chihuahua, y hasta esa zona desde Guanajuato y hacia el noroeste,
y hacia el norte en el centro, llovería menos. Y donde ya llueve, se va a inundar. ¿Qué hacemos con el exceso de agua? Lo ideal sería tener un plan alternativo, y esto ya lo propusimos desde el PIN hace algunos años a la Secretaría de Energía y a Petróleos Mexicanos y a los que se dejaron y nos permitieron escuchar, que por qué no, si tenemos pozos y ductos petroleros que recorren todo el país, ustedes habrán visto en casi cada esquina hay un cavar aquí porque hay un ducto de Pemex. Si transportamos petróleo por las tripas de este país, ¿por qué no transportar agua? Ah, no es negocio. No es negocio. El agua no es petróleo. Al no ser petróleo no es rentable. ¿Alguno de ustedes conoce Hermosillo? No. ¿No? ¿Nadie? Para la siguiente vacación, vayan a Hermosillo. ¿Por qué? Porque van a tener que aprender a vivir por lo menos 2 semanas con una temperatura de 40 grados promedio a la sombra. No les recomiendo que vayan en mayo ni en junio, porque es el tiempo de la canícula. Se pone bastante singular porque estamos arriba de 54 grados a la sombra. Aquí afortunadamente no hay servicio de clima, lo cual está perfecto. Pero en Hermosillo, yo viví 4 años en Hermosillo, Sonora, y no me sacó el calor, propiamente dicho, no fue un factor ambiental el que me hizo regresarme al centro del país, sino fue el otro clima que estaba muy caliente, el narcotráfico. Pero esa es otra historia. Entonces, supongamos que estamos a 54 grados en mayo y se tiene que transportar desde el centro de Hermosillo a las afueras al aeropuerto. Son 52 minutos en transporte urbano. Ahora, aviéntenselo sin clima. Está mortal, pero ya ha pasado en Hermosillo. Hay una zona, una reserva hídrica, una construcción hídrica maravillosa. 50 millones de dólares tirados a la basura. ¿Por qué? Porque nunca llueve. Mal rollo, pero es cierto. ¿Qué hemos hecho con los ríos locales en la Ciudad de México? Los entubamos. Y después de que los entubamos, ¿qué hicimos? Los contaminamos. Y para subsanar el problema de agua, ¿qué hicimos? Nos fuimos a robar el agua del Cutzamala. ¿Qué no? Pues sí. Entonces es francamente, no diré irónico, histérico lo que hemos hecho con la dinámica del agua en la Ciudad de México. ¿Qué podríamos hacer? No sé si ustedes hayan visto litografías de lo que era Tenochtitlan. No podríamos volver a vivir así, pero tendríamos que rehacer la ciudad. Esa es una. Y segunda, sigue siendo una zona sísmica. Entonces tampoco pensemos en poner 20 pisos del periférico. A lo mejor con 3 es suficiente. Entonces tendremos que buscar otras vías para construir la ciudad. Y en eso nos van a tener que ayudar ustedes. Ya no yo. ¿Por qué no? Porque no voy a vivir 100 años. Hoy día tengo 40. Cuando estos cambios tengan que llegar, yo ya no voy a estar, van a estar ustedes. ¿Cómo tienen que llegar? Con lo que aprendan, con lo que sepan, con lo que hagan en sus casas. Porque aquí viene un punto. Luego me preguntan, ¿y qué hacemos para que el cambio climático no se vea tan fuerte en el futuro? Y yo les digo, bueno, la receta de siempre, cámbiate el foquito. Si tienes coche, porque no les puedo decir que no lo tengan, usted lo bien afinadito, que las llantas estén buenas, que utilice una gasolina baja en plomo. Y uno diría, bueno, ¿qué fregados tiene que ver eso como cambiar un poquito? ¿Saben cuántas casas habitación hay en el planeta? No. ¿Cuántas luminarias por casa hay en promedio en el mundo? Ni idea. ¿Cuántas de esas hay en la ciudad, en el país? Para irnos a todo el planeta, en el país. ¿Cuántos hogares tiene registrado el INEGI? ¿Alguien sabe? Ni idea. ¿Cuántos focos usamos en este país por año? Ahí ya les estoy dando temas para que investiguen. ¿Y por qué se los dejo que investiguen? Porque yo sí me lo sé. Si todos los mexicanos pudiéramos poner estos poquitos ahorradores de energía
estaríamos ahorrando anualmente por lo menos 1 tonelada por casa de gases de efecto invernadero, específicamente CO2. Ahora, ¿cuántos billones de habitantes dijimos que somos en este mundo? 7. Y se supone que en el 2040 seremos 9 billones. La pregunta es, ¿y les podemos dar de comer a todos? Lo ideal sería que sí. De pronto sí sería bueno ir hacia el norte para ver los escenarios climáticos que pudieran llegar a la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el país está desertificado en un alto porcentaje. Y tampoco hay que ir muy lejos. ¿Conoce a alguien el Valle del Mezquital en Hidalgo? Sí, bueno, ahí arranca la cosa. Desde ahí al norte se está tostando. ¿Qué tendríamos que decirle a los 7 billones de habitantes que tenemos hoy día? Pues que trabajen y hagan cosas. Ya hemos dicho más o menos qué tipo de cosas, pero también hay que aprender otro. Hay otras cosas que hacer, y va a parecer extraño. 1, estudiar. ¿Estudiar qué? Lo que ustedes quieran. ¿Por qué? Porque desde cualquier área donde ustedes se dediquen a hacer lo que tengan que hacer, y siempre y cuando lo hagan bien, pueden hacer cambio climático. Desde expresiones artísticas para generar mayor conciencia social, cuentos para aquellos que quieran hacer literatura, para aquellos que quieran hacer periodismo, bueno, pueden hacer reportajes, entrevistas, etcétera, etcétera, sobre cambio climático. Es decir, cambio climático es o tiene que ser una forma de vivir el mundo diferente a como lo estamos viendo hoy día. Aquellos que hoy día tenemos entre 30 y 50 años y no tenemos ya el clip adentro, ya no lo tendrán. Esos están perdidos. ¿Por qué? Porque implica hacerles cambiar sus hábitos, sus consumos culturales, sus prácticas sociales. Es decir, cambiarlos del todo. Y eso es básicamente imposible. Cuando a alguien no le cae el clip, ¡pum!, se acabó. ¿Con quién hay que trabajar? Con los que siguen. ¿Y por qué con los que siguen y no con los que estamos? Porque va de la mano. Aquellos que ya estamos y tenemos este rango de edad entre 30 y 50 y estamos porque nos cae el 20, ya lo hicimos. Aquellos que vienen en este mismo tiempo y tienen menos de 30 y ya les cayó el 20, ya lo hicimos. Aquellos que tienen menos de 30 y no les ha caído el 20, hay que trabajar por ellos, porque todavía podemos cambiarlos. Es como cuando les dicen estas campañas de los medios de comunicación de dile no a las drogas. Uno supondría en principio que el que lo está diciendo es porque se metió. Sí. Y segundo, que me fue muy mal. Y no necesariamente. A mí luego me critican porque tengo un pequeño vicio, y el pequeño vicio que tengo desde que era CCH es que fumo. Como disculpa luego les digo, bueno, esto que estoy fumando me genera gases fríos. No contribuye al calentamiento global. Pero, y aquí viene el pero, hay ciertas conductas sociales que no se pueden modificar ni porque vayas al psicólogo o porque vayas al médico y digas ponte un pinche parche de nicotina, perdón por el alemán, te ponen un parche de nicotina y al cabo de 3 días dices no, está muy bien el parche pero me hace falta el cigarrillo, porque no es solamente la nicotina, es el hecho de sentir algo entre los dedos, de llevarlo a los labios, es así, mal rollo pero es cierto. ¿Desde cuándo lo curas? Diría mi psicoanalista, desde que te destetaron y tengo un problema, a mí no me tocó. Pues sí, también eso es cierto. Entonces, cambio climático implica hacer un cambio de lo que hacemos. ¿Pensando en quién? ¿En mí? No. ¿En el planeta? Tampoco. ¿Por qué no en el planeta? Porque es muy grande. Y pensarlo en esa dimensión de lo individual a lo global implica una carga de trabajo brutal, porque implicaría saber o tener muy internalizado el hecho de que lo que yo haga hoy día tendrá una consecuencia positiva para el planeta en general y para el futuro del mundo
en el futuro por venir. Y eso es muy complicado internalizarlo. Sí me puedo preocupar, porque además eso lo hago por mis colegas que tengo en la República Checa, a mis familias que tengo en Francia, a los muchos amigos que tengo en América Latina, pero son preocupaciones muy focalizadas. Ahora, cuando ya conozco tantas personas de todo el planeta, pues ¿qué hago? Pregunto por ellos cómo están y qué están haciendo. Porque tampoco puedo ir a Argentina, ver a mis colegas y decirles, vamos a hacer tú y yo. Complicado. ¿Cuál es mi trabajo? Mi trabajo es parte de esto. ¿Y para qué nos ayuda que yo venga? En principio para decirles, bueno, cambio climático ahí está. Segundo, algo va a pasar, que nos estamos calentando. Y diría el doctor Carlos Gaya en una reunión que tuvimos hace unas semanas en Chiapas, y lo único seguro es que nos vamos a calentar. Y de que nos calentamos, nos calentamos. El punto es, ¿y qué hacemos? ¿La que sigue? Lo que sigue es una colección de datos. Este ya lo vimos, es el sistema climático de NEX. Siguiente. Tenemos una serie de imágenes de cosas que estamos haciendo mal. Estamos usando energías no renovables todavía, en un alto porcentaje. Pero ahí hay un problema, y hay un problema geopolítico. El que controle el tránsito de las energías renovables comandará el planeta. Y a como se ve hoy día, no serán los Estados Unidos, sino Europa, específicamente Alemania. Por eso es el problema. Hemos estado devastando los bosques, las selvas tropicales, ¿para qué? Para sacar madera, entre otras muchas cosas, para poder poner hoteles en las costas. La que sigue. Tenemos un mundo basado en una energía fósil. Entonces tenemos que hacer un cambio. Las ciudades requieren luz. Para poder hacer las cosas hoy día necesitamos luz por todos lados. Miren, para poder poner este choncho necesitamos luz. Entonces hay que comenzar a pensar cómo hacemos esa transición de energías no renovables a renovables, energías alternativas, que no todas son nuevas. Y no son nuevas porque ¿alguien se acuerda del Quijote de la Mancha? Y aquellos grandes monstruos con los que él se peleaba. Sí, bueno, eso mismo estamos haciendo hoy día en la Ventosa Oaxaqueña. Estamos poniendo monstruos energéticos basados en el aire. Bien, la que sigue, por favor. También tenemos que tener cuidado con esto. Si se calienta la superficie de la Tierra, se calientan los océanos. ¿Cuánta energía se requiere para calentar 1 metro cúbico de agua? ¿Alguien sabe? No. ¿Alguien más? Se los pongo en comparación. Para calentar 1 metro cuadrado de tierra requerimos una unidad de energía, la que ustedes quieran, una unidad de energía por metro cuadrado. Para calentar 1 metro cúbico de agua requerimos 7 veces más energía que la de este lado. Significa que si en tierra, en superficie, la temperatura sube 3 grados, en promedio, por lo menos, en el océano subirá más de 18. Y evidentemente, no solamente los seres humanos dependemos de lo que hay en el mar. Hay muchos animalitos que se alimentan de eso. Si no hay que comer, ustedes dirán lo que sucede en la que sí, pues se van a morir, evidentemente. En los desiertos, en la zona de África, por ejemplo, 500 millones de personas dependen del agua fosilizada. No sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos meses el jefe de gobierno de la Ciudad de México habló de extraer de un pozo aguas profundas, fosilizadas, para el consumo humano en la Ciudad de México. Bueno, eso que parecía como anécdota extraña, sí sucede en África. La gente anda buscando pozos de agua y lo que hace es extraerla. El punto ya no es solamente que lo extraiga, obviamente queda un manto en un espacio vacío, y eso supondrá no solamente la desaparición de esa agua, que por algo está guardada, sino que además esos terrenos se van a ir hundiendo. ¿Para qué la usan? Para producir alimentos. Pero lo que no hay son estudios sobre la calidad de esa agua. Entonces, por ejemplo, aquí sabemos, por ejemplo, que el agua de los canales de Xochimilco no son aptos
por sus niveles de contaminación para comerse lo que ahí se produce. Allá ni siquiera eso tiene. Es una muestra más de su vulnerabilidad ante el cambio climático, porque ante la elevación de la temperatura lo que están haciendo es extraer agua a diestra y siniestra, la que sigue. Pero lo mismo sucede en Israel, y en Israel vemos gráficas como esta. ¿Y esto qué son? Invernaderos. ¿Alguien conoce Israel? No, vaya. ¿Y por qué los estoy mandando a todo el mundo? Para que conozcan el planeta por el que nos estamos preocupando. En Israel, evidentemente que también es un desierto, están produciendo cualquier tipo de alimentos en estos invernaderos. La que sí. El río Jordán ha desaparecido, y esta gráfica es de hace 2 años. La que sigue. Estos son los manglares que ya platicamos que nos han ido quitando. La que sigue. La selva amazónica. Lo que estamos viendo allí es cómo están quemando los bosques. ¿Para qué? Para lo que sigue. La que sigue. Para eso. Para poner nuevos campos de soya, de frijoles y de lo que se les antoja. ¿Qué han dicho los brasileños respecto a esto? Si quieres que no lo tumbe, págame. ¿Y a quién se lo dicen? Al mundo. Y entonces existe un fondo llamado Fondo Amazonia, que es donde el gobierno brasileño recibe la donación de muchos países para que ellos no toquen eso. Pero no nos quejemos solamente por ellos. Tenemos la selva de Chacameca, la selva que arranca de hecho en Guerrero y concluye hasta Costa Rica. La que sigue. Haití. ¿Alguien conoce Haití? Ni de referencia. Es el país más pobre de América. Pero resulta ser que en su momento, en la década de los 70, fue de los países más ricos del mundo. ¿Qué hicieron para ser tan ricos? Destrozaron su medio ambiente. Hoy día, ¿qué tienen? Nada. Y eso sí, muchos pobres. La que sí. Las islas de Borneo, ¿alguien ha escuchado? Sí, bueno, la extracción de aceite de palma generó esto. Se acabó. La que sigue. Madagascar, aquella de la peliculita. Bueno, así se ve Madagascar hoy día. Sus bosques fueron devastados. La que sigue. Las Islas de Pascua, ¿alguien ha escuchado? Bueno, es el mayor indicio del colmo de los males de una civilización. Le pusieron en la torre a todo y así dejaron. La que sigue. Nigeria, ¿alguien ha escuchado? Ya les pregunto si conocen. ¿Sí han escuchado de Nigeria, además de que nos hablan en el fútbol? Es el ejemplo más importante de la inequitativa distribución de los recursos. A un costado, donde vemos un campo petrolero, están las zonas más marginadas del planeta. Y esa riqueza nacional no se redistribuye a nadie. La que sigue. Sí, sí, inversión privada. Privatizaron las ganancias y socializaron las pérdidas, entre esas el medio ambiente. ¡Ay, cómo no! ¿Y ustedes le creyeron? No soy apolítico, pero tampoco voto. Groenlandia. Si sube la temperatura, ya dijimos que se van a desaparecer los casquetes permanentes, los glaciares. Bueno, pero también Siberia, Groenlandia, todo el polo norte, todo el polo sur. El problema de Groenlandia en específico es que entre el hielo y la superficie terrestre hay gas metano. Y el gas metano tiene un potencial 20 veces superior de calentamiento global que el CO2. Por cada uno de CO2 ponemos 20 del otro lado. ¿Cuántos millones o metros cúbicos de gas hay allá abajo enterrados? No se sabe.
Lo que sí se sabe es que son millones de kilómetros cubiertos por hielo. Y lo que también sabemos es que la que sigue se está descongelando. Así se ve en Siberia hoy día, la breve. Eso que ven ahí como nubecitas es vapor de agua. Y ese vapor de agua lo único que significa es que se está descongelando. Me preocupo no por los arbolitos, sino lo que está secuestrado entre el hielo y la base donde están los arbolitos. ¿Ya que sí? Ya habíamos visto que en México más del 30% de los habitantes viven en las zonas costeras, en el planeta. Más del 70% viven en zonas costeras. Y ponemos el ejemplo de por qué es importante y preocupante esto de la elevación del nivel del mar. Supongamos que de aquí al 2100 nos calentamos 3 grados y los casquetes polares se descongelan y los casquetes polares también y todo se va a la fregada. Bueno, la elevación del nivel del mar en una etapa normal, digamos invierno, implicaría una elevación del nivel del mar entre 50 centímetros y 80. No pasa nada. Es como este espacio, ¿no? Más o menos. Si lo descongelamos todos, implica que la elevación del nivel del mar pasa de entre 4 y 7 metros. En proceso normal. Si a eso le ponemos calor, sube de entre 11 y 20 metros. Y ya no es este escaloncito. Y es un edificio de 20 metros. Eso es a lo alto. Y a lo ancho, ¿cuánto? El gobierno mexicano, y lo sabe desde el año 1997, tiene la hipótesis de que si se descongelan todos los glaciares permanentes del planeta, perderemos en México entre 240 y 400 kilómetros de costa por cada uno de los litorales. Por eso los estoy mandando que conozcan el mundo, porque Baja California quedaría un hilito, Centroamérica quedaría un cinturoncito, Mérida, ese viejo chiste que dicen que si tiembla me voy para Mérida, olvídenlo, ya no estaría. Y el punto es, y todos estos millones de mexicanos que ya sabemos que viven allí, ¿a dónde los meto? ¿Se van a querer mover? Pero además del impacto ambiental y el impacto a las zonas culturales y a los factores de referencia que uno mismo tiene. Es decir, imagínense las zonas mayas bajo el agua. No podemos desplazar una pirámide completa, ¿o sí? Pues habría que comenzar a pensarlo. Lo que tenemos es la anterior, que es el número de desastres se ha ido incrementando exponencialmente en los últimos años. Pero así como incrementa el número de desastres, es decir, eventos naturales que afectan a alguien que está ubicado en una zona que no necesariamente era habitable, ha ido incrementando su costo. Y esto se va multiplicando. Hemos de decir que no hay un estimado formal de cuánto equivaldría el Producto Interno Bruto Mundial para modificar lo que tenemos hoy día para combatir el cambio climático. Nicholas Stern publicó en el año del 2007 el Stern Review, que es el primer estudio sistematizado de cambio climático y economía, donde dice que al mundo le costaría algo así como el 5% del Producto Interno Bruto Mundial, estimado desde el año 2000 hacia el 2100. Uno de los problemas con la economía aplicada al cambio climático es con el clima mismo, es decir, es incierto. ¿Cuándo nos dijo el gobierno, alguien se acuerda, que íbamos a crecer este año? 3%. Yo les puedo apostar algo. En menos de una semana bajó ¿cuánto? A 1. Y a lo mejor en enero del próximo año, cuando revisemos, diremos, híjole, puede 0.3. ¿Qué quiero decir? Que la macroeconomía aplicada a cambio climático tiene un déficit brutal. Y es, no podemos hacer un cálculo a 100 años con datos de un trimestre. O de 2 años, tampoco es válido. No sé si alguien de ustedes conozca un librito muy viejo, los chavos que les pregunto porque ni lo han de conocer, que
que se llama México 2030, Nuevo Siglo, Nuevo País. Y es una obra maravillosa, porque es criticable por todos lados. Ese libro, coordinado por Julio Millán, publicado en el 99, decía, de aquí al 2030 México va a crecer a tanto por ciento. Hicieron 3 modelos y los 3 modelos coincidían. Oh, problemas. Cuando el libro salió a la luz, en el año 2000, los modelos se habían ido a la basura. ¿Por qué? Porque había un supuesto de número de crecimiento del Producto Interno Bruto que fue reducido en el último año de Ernesto Zedillo. Y se jodió el asunto. El modelo se fue a la basura. Si no lo podemos hacer en un trimestre o máximo un año, mucho menos a 100. Aquí, dentro de lo que sabemos que es cambio climático, que es un escenario, es que lo que tenemos son los grandes rubros. Va a subir la temperatura entre un rango y otro rango, punto. Y de ahí hay un cierto número de indicadores que generan un penacho de opciones de elevación de la temperatura que van desde 0.78 o 1.4 hasta 6.4. Y de ahí hay varias opciones. Y dice la lengua, el discurso básico del cambio climático, que para evitar este escenario hay que mitigar. Y para mitigar no estamos mitigando el problema, estamos mitigando el origen del problema. Para eso sirve cambiar de energía, por ejemplo. Sirve usar un mejor sistema de transporte público, usar más eficientemente el sistema de iluminación y un muy largo, etcétera, etcétera, etcétera. El discurso de cambio climático es de orden cero. Y es de orden cero porque si tenemos un problema, atacamos su origen. El problema de enfocarnos a mitigar para atacar el problema del cambio climático es que y aquello que ya le hicimos, ¿dónde quedó? Pues no está entrando en la ecuación. Y aquí viene una de 1000. Y esto lo dijo el reporte de IPCC del tercer reporte publicado en el año 2001. Suponiendo que lográsemos estabilizar la temperatura en menos de 1.5 grados de aquí al 2100, con estrategias de mitigación fuertes, comprometidas, globales, aún así, las secuelas, y es por eso que estoy aquí, de lo que ya le hicimos al planeta, para volverlo a estabilizar en un escenario de ya controlamos la elevación, partiendo de ya controlamos la elevación de la temperatura, suponiendo que lo lográsemos, tardarían las secuelas del sistema climático un milenio. Entonces, de que les toca, de que me toca, y hay otra, no nos podemos echar para otro lado. No me puedo ir a Nueva York porque también les va a ir mal. Hasta hace unos días, el 30 de marzo, en Yokohama, Japón, el discurso de cambio climático decía que a los países ricos les iba a ir muy bien con cambio climático, que teniendo 2 grados más, incluso 4, algunas áreas que hoy son improductivas podrían generar buenos dividendos económicos, que en algunas zonas donde hoy día no hay maíz, por ejemplo, podría sembrarse. Es decir, los países del norte que históricamente provocaron el problema, porque fueron los primeros que se industrializaron, iban a tener beneficios en cambio climático. Y a partir del día 30 en Yokohama, Japón, se dio a conocer el resumen para tomadores de decisiones del Grupo de Trabajo 2 del 5º reporte de evaluación del IPCC. Y señores, se comienza a hablar hoy día de una redistribución de los impactos de la vulnerabilidad y de la adaptación. ¿Por qué? Porque por primera ocasión se dice que los países ricos no van a salir tan beneficiados como ellos suponían. Pero también se dice que aquellos que ya sabemos que nos iba a ir mal, como México, no, seguiremos igual. O sea, no nos quitaron el grado de nos va a ir mal, porque no nos va a ir bien por ningún lado. ¿Y por qué no nos va a ir bien? Porque estamos en la región intertropical, estamos muy calientitos siempre. El hecho de que estemos siempre muy calientitos y que tengamos una gran biodiversidad nos pone en una zona franca de vulnerabilidad. ¿Qué número de país tenemos
en riqueza de biodiversidad? ¿Quién sabe? ¿El tercero? ¿Alguien da más? Quinto. El segundo dicen por acá. Quinto dicen por allá. No, estamos en el lugar número 4. Y de los primeros 5, esta es nota, 4 de los primeros 5 países del planeta en biodiversidad son del continente americano. Brasil, por supuesto, Colombia, Perú. Y del otro lado, China. Esos son los primeros 5 países de biodiversidad del mundo. Y a los 5 nos va a ir de la trompada. La única gran diferencia hoy día, a partir del 30 de marzo, es que por primera ocasión se habla de que ricos y pobres nos va a ir mal. ¿Alguien siguió los resultados del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza? No, como para qué, ¿verdad? En Davos, que es la reunión de los hombres más ricos del planeta, y donde estos personajes nos prometen que nos van a tratar bien y que va a haber riqueza para todos y bla, bla, bla. Resulta ser que hubo un documento en discusión, y el documento en cuestión es un reporte que preparó el Buró del Foro Económico Mundial para todos los ministros de Finanzas y Hacienda del planeta. En la página número 32, que son las conclusiones del documento, dice: señoras y señores, y de hecho con esto cierro, el tiempo se nos acabó, no hemos hecho lo suficiente para mitigar. Por tanto, solicitamos a los gobiernos del mundo comiencen a establecer planes de adaptación social, porque es urgente y es necesario. Es decir, este escenario donde podríamos aspirar a controlar la temperatura se nos acabó. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia del profesor José Clemente Rueda. A continuación daremos inicio a una breve sesión de preguntas-respuestas. La alternativa de habitar otros planetas. O sea, esto es, perdón por lo que voy a decir, es como cuando el barco se va a hundir, lo primero que sale son las ratas. Y aquí yo no creo que estemos en ese escenario. Eso es número uno. Número dos, suponiendo que fuera posible, pues tendríamos que tener muchos miles de millones de dólares en la bolsa, ya no de pesos, para podernos comprar un boleto. Y segundo, o tercero y más importante, suponiendo que me voy solo, no, además de saber qué hace uno, a lo mejor lo pueden estudiar después cuando tengan intención de hacer unas cosas más sociales y migración. Es aceptarse como extraño en un lugar donde uno no conoce a nadie y donde uno se va a tener que rascar con sus propias uñas solito. Si uno está dispuesto a irse a otro lado, Marte, Saturno, lo que ustedes quieran, van solos. Si se llevan a su marido, a su pareja, etcétera, etcétera, bien, pero si no, van solos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo no soy del DF, yo no soy de León, yo nací en Puebla, como lo dije hace rato. En la Ciudad de México no tengo familia, en León tampoco. ¿Con quién me las arreglo? Con mi mujer y con mi hija. ¿Dónde vive mi mamá? Mi mamá vive en Francia. Mi hermano vive en Monterrey, mi hermana en Guadalajara y la otra vive en Charlotte, en los Estados Unidos. ¿Tengo familia? Sí, tengo familia, toda repartida. Eso es bueno. Si uno se va a Marte, pues hay que partir de allí, se va uno solo. Y básicamente no hacer en Marte o en otro planeta lo que no fuimos capaces de resolver acá. Eso es lo que yo creo. Hay dos preguntas más, las decía al mismo tiempo. Primera, ¿cómo se vinculan los programas ambientales y de cambio climático de México con las políticas internacionales? Protocolo de Kioto, Agenda 21, panel intergubernamental. Y la otra dice, ¿la disminución repentina de una parte de la población del mundo por un conflicto bélico aportaría algo positivo al ambiente? Respondo la pregunta primero. ¿Se les daño? No. Reducir la tasa de natalidad o incrementar la tasa de mortalidad, como quieran leer,
no significa una gran aportación. ¿Por qué? Porque para poderle dar a todo, en 1994 Adam Przeworski, que es un académico de Oxford, se preguntó: ¿es fácil o es posible darle de comer a todo el mundo? Y la respuesta fue: es técnicamente imposible, políticamente es incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque todos estarían muy bien. Si todos estamos muy bien, entonces nadie se muere. No hay efectos, es decir, la economía es la administración de la escasez. Si tenemos abundancia, no tiene razón de ser la economía. Visto al revés, si matamos a la mitad de la población, o dejamos que se muera para que se escuche menos feo, no necesariamente significa que vamos a hacer mejor las cosas. Y lo otro es, suponiendo en el escenario de que se pierde una gran cantidad de personas en un conflicto bélico, los que quedan, ¿cómo quedan? Es decir, esto es más de carácter social que climático, y es ahí donde está mi chamba en el programa de cambio climático de la UNAM. Es decir, yo veo cosas donde los científicos duros no están capacitados, es decir, para regular el marco normativo en el cual México colabora a nivel internacional, no necesariamente lo tiene que tener un físico atmosférico. Regular cuántas personas hay en el planeta, ni siquiera diré que depende de Dios, porque no es cierto. Depende de lo que haga cada uno de los gobiernos. Pero el hecho de que se disminuya dramáticamente la población de un día para el otro no significa necesariamente que las prácticas y consumos culturales vayan a cambiar. Solamente significa que se deshicieron de una buena cantidad de personas y punto, nada más. Eso es por un lado. Por el otro, sí, evidentemente habrá un menor consumo de energía, pero no es solamente la energía en sí por sí misma, sino cómo se usa, quién la usa y para qué la usa. Si dijéramos que los Estados Unidos entran en conflagración y el 80% de los norteamericanos les pasa algo, híjole, ahí estaría yo preocupado porque no dijeron dónde. La segunda pregunta: ¿cuál es la lógica de combinación o de acción del gobierno federal en los marcos internacionales? Malo. Y es malo porque no ha habido una estrategia formal. En el año del 2009 México publicó un programa especial de cambio climático donde en las primeras hojas dice que para poder hacer bien las cosas necesitamos financiamiento internacional. Entonces todo el programa se echó a la basura, punto. En ese mismo escenario, la Agencia Francesa para el Desarrollo le otorgó a México un préstamo de 350 millones de euros para poder implementar el programa. La conclusión del programa fue que no se pudo implementar y para eso usó 350 millones de euros. La actual administración, encabezada por Enrique Peña Nieto, ha presentado la Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 10-20-40. Y lo patético del asunto es que recoge la hipótesis de la administración pasada. Es decir, plantea un escenario incluso transeccional donde jurídicamente no está justificado, porque en México los planes de acción son sexenales y no dan más allá de eso, y sino que modifiquen la Constitución. Lo demás es un buen planteamiento, pero nada más. Pero lo que dice después es que requiere dinero para poder hacer lo que ahí dice. ¿Para cuánto tiempo? Para 40 años. Entonces, México sí tiene participación en los escenarios mundiales de cambio climático, participa en los programas de Agenda 21 de Naciones Unidas y en todas las sedes y sesiones que tienen que ver con medio ambiente y con cambio climático. México está presente, eso no nos quede duda. El problema es que no lo hacen bien. ¿Y por qué no lo hacen bien? ¿Por gusto? No, porque no hay recursos. Uno de los elementos que hace falta para cambio climático, ya habíamos dicho que entre los tantos es la vulnerabilidad y otro tanto es la pobreza. Si un país de entrada se declara pobre, ya se pone un asunto. México en este momento no le conviene ser declarado como parte de las economías en emergencia o de reciente industrialización, porque eso le implicaría no ser sujeto de crédito internacional. Número uno. Número dos, para poder acceder a crédito para cambio climático, México es de los miembros fundadores del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Y el Banco Mundial, a partir del año 2020, va a ser el ente financiero que regule el Fondo Verde de Clima, creado en Cancún, en México, en el año del 2010. Pareciera ser que el 2020 está muy lejos, pero está a la vuelta.
número uno. Número dos, si México, por aquellos azares del destino, es colocado como primer mundista, no tendría facilidad de acceder a ese dinero. Entonces, estamos mal y estamos de malas. ¿Por qué? Porque esa es una dinámica operativa del gobierno federal, no solo de esta administración, sino de las dos previas. Entonces, desde Vicente Fox, Calderón y ahora Peña Nieto, la lógica del discurso es no hay dinero. Y si no hay dinero, no hacemos nada. Y el punto es que en la realidad eso está pasando. Por su participación en el Congreso. Y a nombre del comité organizador, le hago entrega de su constancia correspondiente. Muchas gracias,